Bueno, hoy vamos a hablar del poder de las palabras energéticas. Todas las palabras tienen una esencia vibratoria. Hay palabras que tienen más esencia que otras. Bueno, para decir todo esto, todas las palabras tienen un origen de pensamiento, y el pensamiento se producen en una situación que se llama sinapsis, y la sinapsis viene no solamente de la conexión de las neuronas, y las neuronas no solamente la energía eléctrica que produce una neurona con otra neurona proviene de una energía que está más allá de lo que nosotros conocemos. Entonces es muy importante entender que cuando tú le dices una maldición a alguien, o cuando tú le dices una bendición a alguien, y si tienes ese poder como el que yo tengo, si yo lo hago conscientemente, le puede ir muy bien o le puede ir muy mal, o si yo lo hago inconscientemente, también le puede ir bien o le puede ir mal. Entonces hay que tener cuidado con las palabras, porque las palabras se decretan solas, o podemos decretar las palabras, que es completamente diferente. Entonces, cuando nosotros tenemos paz, tenemos amor, tenemos perdón y tenemos otras palabras que necesitamos para vivir, como es gracias, tienen una cierta vibración. Entonces hay muchas más, no solamente son esas. ¿Por qué tienen vibración? Porque se producen en el corazón, en el hígado, en diferentes partes del cuerpo, porque cada uno de los órganos tiene una vibración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes hambre, obviamente quien te está diciendo que tienes hambre no es el cerebro, es el estómago. Si tú tienes un deseo por alguien o por una persona, pues el que te está hablando no es el estómago, te está hablando el corazón. Obviamente ahí estamos hablando del hipotálamo. El hipotálamo es el que relaciona todas las energías del cuerpo, porque es el que alimenta todas las sensaciones del cuerpo, y esas energías se van registrando cada una a través o se van expresando a través de la sinapsis. Explico rápidamente. Lo que yo trato de dar a entender es que todas las palabras que provienen del ser humano tienen una energía, porque no hay una palabra que tenga un solo sonido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, la palabra amor es una palabra que se usa bastante, todas las personas lo usan, pero no todo el mundo lo siente, ¿sí? La palabra paz también la usamos, pero no todo el mundo lo siente, a veces nada más lo dice. Igual, todas las palabras, si tú las dices, no hay una vibración, no hay un sentimiento. Entonces es muy importante que cuando tú dices algo y lo dices con los sentimientos del estómago, y que también radican en los 7 chakras del cuerpo, estos 7 chakras, ¿sí?, están fundamentados con una vibración. Entonces esta vibración se impregna a través de los sonidos, a través de la electricidad, que van desde las cuerdas vocales a la cabeza, y obviamente de la cabeza es la sinapsis, y de la sinapsis es una transmisión eléctrica. Entonces no es magia, simplemente sucede, y sucede porque a veces cuando tú le dices algo a alguien, a mí me sucedía porque cuando yo salía a mi trabajo, mi madre siempre me daba la bendición, me la daba en pensamiento, y me la daba en voz, y me la daba en el cuerpo, o sea, me hacía la señal de la Santa Cruz. Siempre que ella me daba esa vibración, ese sonido,
esas palabras siempre me iba bien. Y la última vez que yo vi a mi padre y la última vez que yo vi a mi madre, los dos se despidieron de mí con una vibración de despedida. Fue cuando yo los vi morir a los dos. Y ellos me dieron la bendición. En ese momento ellos dejaron de existir. Su cuerpo se desvaneció de los dos. Y finalmente uno ya quería regresar, que voy a contar una historia más adelante, y regresó. Y mi madre, ella ya sabía que ya estaba muy cansada. Incluso ella también, voy a contar otra historia de que ella predijo su propia muerte. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que pensamos, porque a veces lo que dices se puede convertir en realidad. Cuando tú le dices cosas a tus hijos, porque quien tiene el mandato más fuerte en las energías es la madre, porque de ahí partimos todos los seres humanos. Cuando una madre te da la bendición, ten seguro que te va a ir bien. Pero si la madre te da una maldición, aunque sea jugando, aunque la madre no lo crea o el hijo no lo crea, de seguro que te va a ir muy mal. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque no es magia, ni tampoco es brujería, ni es hechicería. Simplemente es metafísica, son acontecimientos paranormales que no podemos estar jugando con eso. Hay que tener un poco de sensibilidad para entender que en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestro cuerpo completo, tenemos una gran vibración, una gran energía que nos puede hacer cambiar las cosas si tenemos el poder como yo lo tengo. A mí me ha pasado bastante cuando alguien me ha hecho mal y yo, sin decretarlos, ni siquiera a veces ni pensarlo, a esas personas les va mal. Pero si yo lo considero muy fuerte o muy injusto, lo pienso y lo digo y les va completamente mal. Por eso hace rato dije, o te va muy bien cuando lo piensas con conciencia, o te va bien cuando lo piensas con inconsciencia. Entonces, pero si tú tienes ese poder, pero si tú no tienes ese poder, puede pasar, pero no tiene tanta fuerza como yo lo hago. Entonces, ¿por qué? Porque yo nací marcado con la M, y nací marcado con la cruz, y nací marcado con el 3. Entonces, hay que tener un poco de sensibilidad, hay que ser, en este caso, hay que saber que todas las vibraciones que existen se quedan incrustadas en la pared. Entonces, por eso es que te va bien y es por eso que te va mal. No le echamos la culpa a nadie, simplemente las vibraciones de esa casa, de ese lugar, se quedaron pegadas ahí.